Bien, pues esta noche vamos a hacer un video, eh, para entrar un poquito en diálogo con nuestros hermanitos de la iglesia, la luz del mundo, en especial con el señor, pastor Carlos Montemayor, el cual, pues, hizo un video sobre la historia de la iglesia católica que, pues, realmente que no, pues, no, pues no tiene nada que ver con lo que es realmente la totalidad de la iglesia. Vamos a empezar por el pecado en la iglesia. El, el señor Carlos Montemayor nos habló de la iglesia católica como una cueva de ladrones, de monstruos, de seres, eh, pues perversos, y realmente no es así, ¿sí? Yo pues he estado conociendo mi iglesia, pues ya hace un ratito que estudio yo eh, la, la santa doctrina de la iglesia católica. Y le digo santa porque esa doctrina fue eh, la que dejó Jesucristo. Y que hay muchos que hasta la fecha la siguen fielmente. Claro que también sabemos que hay muchos que no han sido fieles a esa doctrina, y son los que pues son débiles y caen en el pecado. Vamos a ver un poquito eh, pues qué piensa la iglesia sobre el pecado, ¿sí? La iglesia este, pues está consciente de que el pecado es un grave, un acto gravísimo que, que aleja al ser humano de Dios. Tan grave es el pecado, lo que creemos nosotros en la iglesia, que pues el pecado mortal nos separa totalmente de Dios, ¿sí? Totalmente. La iglesia sigue lo que dice la Biblia. Por ejemplo, San Pablo dice este, que el salario del pecado es la muerte. ¿Y a qué muerte se refiere? A la muerte espiritual. Sabemos que Jesucristo es la vida, ¿sí? Jesucristo Él nos lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, quien no tiene a Jesucristo, quien no está en comunión con Jesucristo, eh, está viviendo en la muerte, ¿sí? En la muerte espiritual. Y una persona que muere en pecado mortal es lo que se le llama la muerte espiritual. Así es de que la doctrina católica remarca claramente eh, que el pecado es algo gravísimo, ¿sí? Es algo gravísimo a tal grado que nos separa totalmente de Dios. Precisamente por eso eh, la Iglesia Católica pide mucho por la conversión de los pecadores, ¿sí? Pero desgraciadamente vemos que muchas personas pues viven a espaldas de Dios, ¿sí? Muchas personas no valoran la amistad de Dios, ¿sí? Así es de que, pero no es porque eh, la doctrina de la Iglesia Católica lo mande, que estemos lejos de Dios, sino todo lo contrario. La doctrina de la Iglesia Católica nos manda que seamos fieles cristianos, a que vivamos vida de, vida de gracia. ¿Y qué le llamamos nosotros a llevar vida de gracia? El cumplir los 10 mandamientos y el tener vida de sacramentos, ¿sí? Y hay muchas personas que están en la lucha y están esforzándose por por cumplir los mandamientos y tener vida de sacramentos. ¿Sí? ¿A qué le llamamos nosotros tener vida de sacramentos? A confesarse y comulgar. Eso es lo que se le llama tener vida de sacramentos. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces el señor Montemayor
recalco una y otra vez que la iglesia, por ejemplo, hay una frase que dice que la iglesia adora a la Santa Muerte, ¿sí? Totalmente falso. La Iglesia Católica condena totalmente este culto a la Santa Muerte, ¿sí? La Iglesia a quien promueve, a quien adora es a la vida que es Jesucristo, ¿sí? El centro de la Iglesia Católica es Jesucristo, ¿sí? Bien, bueno, ahora vamos a ver un poquito sobre la Biblia. ¿Sí? Dice el señor Montemayor que la Iglesia Católica no hizo la Biblia, que porque no estaba en tiempos de Moisés. Vamos a ubicarnos un poquito en los tiempos, ¿sí? Aquel que es digamos, el principal autor de la Biblia, que es Jesucristo, ya estaba anunciado desde el Génesis en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la Biblia es cristocéntrica, ¿sí? Así que vamos paso a pasito, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito cómo se formó la Biblia, porque es que decimos nosotros que la Biblia la hizo la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito el Antiguo Testamento, cómo se formó, ¿sí? Sabemos que Moisés empezó a escribir algunos libros, ¿sí? Y otros autores fueron escribiendo otros libros, y, y así se hicieron muchos libros. Pero llega un momento en que este, en los judíos pues quieren tener un poquito de como un registro, un control. Y más o menos hacia el año 250 antes de Cristo hay un canon que se le llama el canon de los 70, ¿sí? Se le llama canon de los 70 o se le llama también la Septuaginta, se llama también la versión alejandrina, ¿sí? Porque esta se hizo en la ciudad de Alejandría, ¿sí? En Egipto. ¿Y qué fue lo que hicieron aquí? Reunieron los libros que se consideraban sagrados en aquel tiempo, seleccionaron 46 libros y estos 46 libros los tradujeron al griego, ¿sí? Había más libros, sí, pero de todos esos libros judíos que había, seleccionaron 46 libros, los que son el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Y por qué esta versión es tan mencionada, tan conocida, ¿sí? Pues ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Esta versión es muy reconocida, muy mencionada, muy valiosa, porque es lo que venían leyendo los judíos. Y cuando llegó la plenitud de los tiempos, ¿sí? Cuando Dios tomó carne, ¿de quién estoy hablando cuando hablo de que Dios tomó carne? De que Jesucristo se encarnó, ¿sí? Se encarnó de la Virgen María. Sí, sabemos que Jesucristo ya existía. No sé su doctrina cómo lo diga, ¿sí? Si ustedes crean en la existencia de Jesucristo antes de venir a la tierra, pero en sí la Biblia lo menciona, ¿sí? La Biblia lo menciona en el capítulo 1 de San Juan, del Evangelio de San Juan. Vamos a leerlo para ver que Jesucristo ya existía en el cielo, lo que nosotros le llamamos la encarnación, que vino y tomó carne. Sí, bien, vamos a buscar el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, aquí está. Dice así: al principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y al principio ella estaba junto a Dios, y todo fue hecho por ella, y sin ella no se hizo nada. Bien, entonces aquí nos habla
la palabra estaba junto a Dios desde el principio. Y vamos a ver acá en el versículo 9 del mismo capítulo 1 de San Juan, vea quién era la palabra, ¿sí? Dice, la palabra era la luz verdadera que con su venida al mundo ilumina a todo hombre, ¿sí? Entonces, aquí ya vemos bien claro que eh, cuando nos habla de la palabra se refiere a Jesucristo, ¿sí? Entonces, Jesucristo ya existía desde desde el principio de los tiempos, ¿sí? Y cuando llegó la plenitud de los tiempos, Jesucristo se toma carne, nace de María, ¿sí? Bien, entonces Jesucristo empieza su vida pública y utiliza esta versión de la Septuaginta. Y él dice que es palabra de Dios. El mismo San Pablo también, esta es la versión que utilizaban los apóstoles, ¿sí? Esa versión esa carta donde dice San Pablo, toda escritura es útil para enseñar, para corregir. ¿A qué se refería? A ese canon de la Septuaginta, a ese canon alejandrino, ¿sí? Entonces por eso es que este canon es importantísimo. Y este canon decimos que tiene 46 libros, ¿sí? Entonces 46 y 27 nos dan un total de 73 libros, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que la Biblia católica tiene 73 libros y las Biblias protestantes tienen 39? Ellos dicen que nosotros se los quitamos. O sea, pues que nos digan en qué momento se los quitamos, ¿sí? Porque aquí yo les estoy mencionando con fechas eh, que el Antiguo Testamento que se usaba en tiempo de Jesucristo, que él mismo le dio digamos, la autorización, la autoridad, de esos 46 libros, eh, son los que utiliza la, la iglesia primitiva y lo que utiliza la iglesia de ahorita, la iglesia actual. Entonces vamos a ver la otra historia de por qué la, de dónde tomaron ellos que el Antiguo Testamento tenía 39 libros. ¿En qué momento quitaron esos siete libros? ¿Sí? Entonces vamos a ver que hay otro canon más adelante. El Sanedrín, ¿sí? Los judíos que, pues que mataron a Jesucristo, que no aceptaron a Jesucristo. Sí, había un grupo, pues a lo mejor no muy grande, y su religión estaba en un momento de crisis, ¿sí? Más o menos hacia el año 80 o 90. Eh, Recordemos pues que el Imperio Romano destruyó la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén, sí, lo hizo pedazos, sí. Entonces, con la invasión romana y con muchos miembros de los judíos que se habían hecho cristianos, ¿sí? Entonces la religión judía estaba en un momento de crisis, ¿sí? En un momento difícil. ¿Y qué es lo que dijeron ellos? Vamos a reorganizarnos, vamos a hacer un canon donde vamos a seleccionar nuestros libros, ¿sí? ¿Y cuáles fueron los libros que ellos seleccionaron? Seleccionaron estos 39 libros. Así que estos otros 7 libros no los aceptaron. Sus razones de ellos es que, porque eh, había traducción al griego, que porque ya sonaban un poco cristianos, ¿sí? Porque vemos que el libro de la sabiduría, por ejemplo, habla de Jesucristo, ¿sí? Entonces, ellos deciden hacer el canon de la Septuaginta. Entonces, existen estos tres canon. Primero, el canon alejandrino. ¿Ah? Es canon alejandrino o canon de la Septuaginta.
o el canon de los 70. Canon de los 70 porque fueron 70 ancianos sabios que tradujeron estos libros del hebreo al griego, ¿sí? Bien, entonces este es el canon de la Septuaginta, el canon de Yamnia, que fue hecho por un grupo anticristiano que tomaron a Jesucristo como un bastardo, ¿sí? No, nunca aceptaron a Jesucristo y hasta la fecha los judíos no aceptan a Jesucristo, ¿sí? Bien, entonces, y ya después les decía otro canon, que es el canon del Nuevo Testamento. Sí, este canon del Nuevo Testamento fue cuando fue que se lo agregaron a esos 47 libros, ¿sí? Esto se fue dando paulatinamente, se fueron dando listas, ya más o menos desde a partir del año 200, ya se manejaban algunas listas, pero cuando se cierra la lista por completo es en el año 382. ¿Y quién es quien lo hace? El Papa Dámaso I. Es el que este, por primera vez le grita al mundo: esta es la Santa Biblia. Los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, ¿y quién fue quien recopiló la Biblia? ¿A quién fue quien trajo esas cartas? Una que estaba en Éfeso, en Galacia, en eh, pues en Roma, ¿sí? ¿Quién fue? Pues la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, sabemos pues que la Iglesia Católica eh, fue fundada por Jesucristo. ¿Y por qué nosotros decimos esto? Que la Iglesia fue fundada por Jesucristo. Y esto tenemos evidencias bíblicas. Vamos a leer un poquito la Biblia, ¿verdad? Hay un versículo que nos gusta mucho a nosotros los católicos. Vamos a leerlo un poquito así detenidamente, a meditarlo, ¿sí? Este está en San Mateo, ¿sí? San Mateo, vamos a ver por qué, cuáles son las razones de los católicos, por qué es que decimos que la iglesia de Jesucristo es la verdadera y que fue fundada por Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros le creemos a la Biblia, ¿sí? Vamos a ver el capítulo 16 de San Mateo, versículo 18. Dice así: yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. ¿Sí? Bien, aquí vemos claramente cómo Jesucristo le dice a Pedro: tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sí? Sabemos que Jesucristo le cambió el nombre a algunas personas. Por ejemplo, a Abraham. Abraham le cambió el nombre a Abraham, que quiere decir padre de una multitud. ¿Sí? Sabemos que Abraham es el padre de los judíos y es el padre también de los cristianos, ¿sí? Es el padre de la fe. Entonces, el significado de Abraham es padre de una multitud, ¿verdad? Vemos, le cambia el nombre en relación a su misión, ¿sí? Bien, entonces a Pedro, sabemos que Pedro se llamaba Simón, y, y Jesucristo le dice: Simón, tú te llamarás Pedro, Kefas, ¿verdad? Que quiere decir piedra, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque iba a ser cimiento de su iglesia. Aquí la mayoría de los hermanitos separados dicen que Jesucristo se refería a él mismo cuando dice, eh, este, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a leerlo otra vez, ¿verdad? Y vamos a ver a quién le está hablando. Vamos a ver si es que le está presumiendo a Pedro que él es la piedra angular, o le está dando una misión, un encargo. Observemos. Si yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré
mi iglesia, ¿sí? Y el poder de la muerte no podrá contra ella, ¿sí? O sea, qué es lo que dice? Muerte en el sentido bíblico, en el sentido teológico, nos habla muerte espiritual, o sea, al pecado, ¿sí? Entonces el pecado no podrá contra la iglesia, porque la iglesia es santa, ¿sí? Es fundada por Jesucristo que es santo y está guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso es que quien sigue las enseñanzas de Jesucristo, eh, pues se hace santo, ¿sí? Quien le da la espalda a la doctrina de Jesucristo, a su gracia, pues se pues muere espiritualmente, ¿sí? Bien, y vamos a ver lo que sigue más adelantito, donde es que vemos claramente que Jesucristo le está encomendando una misión a San Pedro. Ya en el capítulo 19 dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Sí? Aquí habla pues de atar y desatar. Y aquí habla de que le da las llaves, ¿sí? Si nos ponemos a revisar la Biblia de lado a lado, nos vamos a encontrar que a ningún otro apóstol, a ningún otro discípulo le da las llaves, sino únicamente a Pedro. ¿Qué nos dice esto? Que él tiene autoridad sobre los demás apóstoles, ¿sí? Que él tiene la misión de dirigir, ¿sí? Bien, y vamos a ver con la misma Biblia para que nos demos cuenta claramente que el significado de la llave significa autoridad. Vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 22, versículos del 19 en adelante. Sí, vamos a escuchar esto. Dice, te quitaré de tu puesto, te echaré de tu cargo, y llamaré aquel día a mi siervo Eliakim, el hijo de Gelcías. Lo vestiré con tu túnica, le colocaré tu banda, y le confiaré tus poderes. Él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré en sus manos las llaves del palacio de David. Cuando abra nadie podrá cerrar. Cuando cierre nadie podrá abrir. ¿Sí? Aquí nos damos cuenta claramente, pues, aquí en este hecho del Antiguo Testamento, que le quita el cargo a, vamos a ver, le quita el cargo a una persona y se lo da a Eliakim, ¿sí? Se lo da a Eliakim, y aquí nos habla de que él tiene el poder del pueblo, ¿sí? Tiene la autoridad de dirigir a ese pueblo, ¿sí? Aquí el hermano Montemayor repetía ahí una vez, ¿dónde aparece la palabra papa? Eh, o obispo o cardenal, ¿sí? Y si nos ponemos a profundizar en la Biblia, la palabra papa significa padre, ¿sí? Aquel que guía, que dirige a sus hijos, ¿sí? A las ovejas de Jesucristo, a los hijos del pueblo, ¿sí? Y aquí vemos pues que a Eliakim le dieron las llaves, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía Eliakim? Vamos a escuchar esta partecita. ¿Qué iba a hacer Eliakim para el pueblo? Dice, él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré en sus manos las llaves del palacio de David, ¿sí? Aquí vemos que Eliakim iba a ser un padre para el pueblo de Jerusalén, ¿sí? Y la nueva Jerusalén, ¿quién es? Es la iglesia que está llamada a, a ir al cielo, ¿sí? Al cielo. Entonces vemos claramente que Eliakim iba a ser un padre para el pueblo de Jerusalén. Entonces igualmente Pedro, que le da la autoridad de las llaves, iba a ser un padre para el pueblo de Jesucristo, que era su iglesia, ¿sí?
Así es de que pretender decir que no le da autoridad a Pedro, que no le está dando una misión aquí, es algo muy, pues, es ubicarse muy fuera de contexto de lo que nos está diciendo la santa palabra de Dios, ¿sí? Bien. Entonces, y no es el único texto, vamos a ver, hay más textos donde Jesucristo eh, le repite a Pedro esa misión que le da. Vamos a ver, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, eh, capítulo 21, versículos 15 y siguientes, ¿sí? Dice así: Después de comer, Jesús preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida mis ovejas. Por tercera vez insistió Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y será otro quien te vestirá y te conducirá a donde no quieres ir. Jesús dijo esto para indicar la clase de muerte con la que Pedro daría gloria a Dios. Después le dijo: Sígueme. Bien, pues aquí vemos cómo Jesús le dice a Pedro 3 veces: apacienta a mis corderos, ¿sí? ¿A qué cordero se refería? ¿Sí? El padre Luis Toro hace una reflexión excelente, ¿verdad? Donde este, dice que los corderos eran los apóstoles, ¿sí? Que Jesús lo pone al frente de sus 12 apóstoles. Le dice: apacienta mis corderos. Y luego después le dice por segunda vez: apacienta mis ovejas. ¿A qué se podría referir aquí Jesús? Ya sabemos que eh, estaba el pueblo de Israel, que era el pueblo elegido por Dios, ¿sí? Eran las ovejas del pueblo de Israel. Pero sabemos pues que la revelación de Jesucristo, la revelación de Dios, no se limitaba nada más a lo que era el pueblo de Israel, sino que iba para todo el mundo, ¿sí? Entonces esta tercera grupo de ovejas, bien podría ser los gentiles, ¿sí? Los que no eran del pueblo de Israel, y que ya desde la Biblia vemos que eh, vemos cómo Jesús también los tiene en cuenta a ellos. Vamos a leer, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, ¿sí? En el último versículo el último capítulo de San Mateo, el capítulo 28, versículos, vamos a leer desde el 18. Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras: Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. ¿Sí? Entonces aquí claramente vemos el envío de Jesús a sus discípulos. Les dice: vayan a todo el mundo, ¿sí? Y
aquí nos repetía, por ejemplo, también que dónde aparece, nos repetía el señor Carlos Montemayor, dónde aparece la palabra católica, ¿sí? Sabemos pues que católica quiere decir universal. Y, y muy probablemente, muy seguramente, los primeros cristianos tomaron este texto evangélico para considerar el nombre de católica, ¿sí? De católica, porque aquí nos habla que vayan a todos los pueblos, ¿sí? O sea, la iglesia iba a ser universal, ¿sí? Y también les habla, también habla de la palabra católica, también quiere decir plenitud, ¿sí? Y aquí nos habla, este capítulo habla mucho de plenitud, la plenitud de Dios que se transmite a la iglesia, ¿sí? Esa autoridad que Dios se la da a Jesucristo y que Jesucristo sabemos que se iba a ir al Padre. Entonces, ¿a quién se la dio? A su iglesia, ¿sí? Y vemos que esta autoridad se iba transmitiendo por medio de la imposición de las manos. La imposición de las manos. Vemos, por ejemplo, vamos a ver algún capítulo que nos habla sobre cómo se transmitía esta autoridad de los apóstoles a los obispos. Sí, nada más la primera generación se le llamó apóstoles. A los 12, de ahí al apóstol de los gentiles, ¿verdad? San Pablo. Y vamos a ver a San Pablo, por cierto, ¿verdad? Que el Señor, Carlos Montemayor menciona pues que San Pablo fue el apóstol, ¿sí? Que llamó el Señor. Y sí es cierto, sí. Jesucristo llamó al apóstol San Pablo, ¿sí? Pero quien le impuso las manos, quien le transmitió la autoridad, fue la iglesia que Jesucristo había dejado, ¿sí? Entonces no fue directamente Jesucristo quien le impone las manos a San Pablo, ¿sí? Jesucristo lo llama, ¿sí? Lo reprende por perseguir a su iglesia, ¿sí? Le dice, ¿por qué me persigues? Pero aquí una pregunta. ¿San Pablo persiguía a Jesús? Jesús ya se había ido al Padre. Entonces, San Pablo no perseguía a Jesús. ¿A quién era quien perseguía? A su iglesia. Entonces, quien persigue a la iglesia de Jesús, persigue al mismo Jesús. Así es de que, ojo, mis hermanos. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver bíblicamente, ¿sí? Porque es bien importante el cimentar con la Biblia lo que se está diciendo, ¿sí? Bien, vamos a ver dónde viene que le imponen las manos a San Pablo y lo envían. Esto viene en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo... No, perdón, viene en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. ¿Sí? Aquí está. Dice así. Un día, mientras celebraban la liturgia del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, escuche, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la misión que les he encomendado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron, ¿sí? Entonces, vamos a leerlo otra vez, ¿sí? Dice, un día mientras celebraban la liturgia del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, ¿sí? Sepárenme a Bernabé y a Saulo para la misión que les he encomendado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Vemos pues que quien le transmite la autoridad a San Pablo y a Bernabé son los miembros de la iglesia. Aquí no nos dice si fueron los apóstoles o fueron otros obispos, pero en sí la autoridad se transmitía mediante la imposición de manos,
¿sí? Vemos también más adelante, en alguna de las cartas de San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, cómo San Pablo impone las manos a Timoteo y a Tito, y estos a su vez imponen las manos a otros obispos, ¿sí? Bien, entonces el señor Carlos Montemayor repite mucho que cómo es que vale más un, eh, un obispo que un apóstol, ¿sí? Entonces, vemos que, pues, si este obispo es el sucesor de Pedro, si este obispo eh, fue el que quedó en lugar de Pedro y es el que trae la autoridad de las llaves, la autoridad de dirigir, pues tiene más autoridad que el otro apóstol, ¿sí? Porque ¿a quién fue el que se le dejó las llaves? A San, a San Pedro, ¿sí? Entonces los apóstoles eran seres guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y aparte eran inteligentes, no pensarían que ellos iban a morir y, y y quién iba a ocupar su lugar. Entonces tenían que ir transmitiendo ese poder que Jesucristo les había dejado, esa misión de extender su palabra y extender su eh, pues su doctrina, ¿sí? Entonces vemos claramente en la Biblia cómo la sucesión no era de padres a hijos, ¿sí? No era de padres a hijos. Vemos que los apóstoles no dejaron a ninguno de sus hijos eh, este, en el cargo, ¿sí? Sino que eran las personas eh, pues que más iban perseverando en el ministerio quienes se quedaban, ¿sí? No como sucede en la iglesia de la luz del mundo, que el pastor le deja la autoridad a su hijo. Ustedes dicen que es Jesucristo quien les habla. Yo la otra vez platicaba con una señora miembro de esta iglesia de la luz del mundo. Y ella decía, es que Jesús, hay tiempos donde pues deja a su pueblo. Hay tiempos donde no hay profetas, donde no hay apóstoles. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió según ellos después del año 100? ¿Sí? Y, y me platicaba ella, dice, yo estaba muy preocupada cuando el señor eh, Aarón Joaquín, con el señor Samuel Joaquín, que es el que murió hace un poco de tiempo, que murió y que ya no, Dios ya no fuera a llamar a ningún apóstol, ¿sí? Como sucedió en el año 100, que hubo un intervalo de 1800 años. Entonces, si Jesús ya les dejó 1800 años, ¿sí? O sea, si yo estoy en la iglesia de la luz del mundo, ¿quién me garantiza que después de este apóstol Nazón Joaquín, eh, Jesús va a dejar de hablar a su pueblo otros 500 o 1000 años? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi seguridad de, de estar en esta iglesia? Si esto puede suceder, si ya sucedió una vez que Jesús les dejó 1800 años, no puede suceder otra vez que Jesús les deje otros 500 o 1000 años. Y si yo estoy en esa época de que no hay apóstol, ¿no hay salvación para mí o qué sucede? ¿Sí? Esos son cabos así como que no tienen, no cuadran con la Biblia, ¿sí? Porque nosotros los católicos, ¿cuál es la certeza que tenemos de que Jesucristo va a estar con nosotros? Ya les leía yo hace ratito el capítulo de San Mateo, a lo que él promete, que dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, ¿sí?
O sea que aquí no va a haber, en esta, la nueva alianza, ya que Jesucristo es el sumo y sacerdote eterno que está mediando por nosotros, ¿sí? Él lo prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo es por eso que esa es una de las razones de la cual he estudiado yo otras religiones, otras sectas, y mientras más conozco estas iglesias, estas denominaciones, realmente este, más aprecio, más amo a mi Santa Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, mis hermanitos de la luz del mundo, con todo respeto, pues yo les invito a que seamos honestos, ¿sí? Que seamos honestos y que profundicemos realmente en la escritura, que profundicemos un poquito en, en los escritos, por ejemplo, de los padres de la iglesia, ¿sí? Hay una hermanita de Estados Unidos que se acaba de convertir recientemente al catolicismo, ¿verdad? Que está muy resentida con sus papás, ¿sí? Y con sus maestros del por qué cuando le hablaban de la religión católica no le decían realmente lo que es, sino que le decían puras mentiras, ¿sí? Entonces ella se puso a averiguar, a profundizar, y se dio cuenta que realmente esta era la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Esta hermanita se llama Lixi, ¿sí? Pueden ver sus videos en internet, verá cómo eh, pues ella encuentra realmente la verdad, ¿sí? En la Santa Iglesia Católica. Así es de que, mis hermanitos, creo yo que pues es una sola vida la que tenemos y una sola oportunidad de buscar realmente la verdad, ¿sí? Bien.